Hola, mi nombre es Luisa y en este video estaré resolviendo el ejercicio 3.54 del libro Mecánica para Ingenieros de Beer Johnson. El ejercicio dice lo siguiente. Cuando se aplica una fuerza F sobre la manivela de la válvula mostrada en la figura, sus momentos alrededor de los ejes X y Z son momento en X, menos 77 libras por pie, y momento en Z, menos 81 libras por pie, respectivamente. Si D es igual a 27 pulgadas, determine el momento MY de F alrededor del eje Y. Entonces lo que nos pide el ejercicio es determinar el momento alrededor del eje Y de la fuerza. Entonces vamos a hacer el momento en el origen. Entonces decimos que el momento en el origen es igual a el R que va del origen al punto de aplicación de la fuerza, que en este caso es A. Entonces R del origen a A, producto cruz, la fuerza. Entonces el R del origen a A va a ser igual el punto A menos mi punto del origen, que es 0, 0, 0, entonces será mi punto en A. Vamos a tener menos 4 en X, 11 en y D, que es 27, perdón, sería menos 27 en Z. Ahora tenemos que la fuerza va a ser igual a sus componentes Fx, Fy y Fz. Entonces, esta sección extrapolada acá nos indica que la fuerza se ve sometida al ángulo θ y el ángulo φ. Entonces, para descomponerla tenemos que este lado de acá va a ser la fuerza por el coseno del ángulo, coseno de θ, y este va a ser la fuerza por el seno de θ. Ahora, si proyectamos el vector fuerza sobre este eje, vamos a tener que la fuerza F coseno de θ, que vendría a ser esta, sería F coseno de θ por el coseno de φ. Y por consiguiente, tendríamos este, que ya lo conocemos, F coseno de θ por el seno de φ. Ahora, una vez ya hallados los componentes, vamos a reemplazarlos acá y tenemos que mi fuerza en X va a ser F coseno de θ por el coseno de φ. En Y tenemos F seno de θ, pero como la fuerza va hacia abajo, entonces sería negativa, menos F por el seno de θ. Y en Z vamos a tener esta, que es F coseno de θ por el seno de φ. Ahora podemos reemplazar en la ecuación del momento. Entonces decimos que el momento sobre el origen va a ser igual en I, J y K. Tenemos que el R es menos 4 en X, 11 en Y y menos 27 en Z. Y la fuerza tenemos F por coseno de θ, coseno de φ. En Y vamos a tener menos la fuerza por el seno de θ, y en Z vamos a tener la fuerza por el coseno de θ y el seno de φ.
igual a 0. Ahora vamos a decir que en Y tenemos 11 por la fuerza coseno de teta seno de phi menos, acá como se cancela el negativo queda positivo, entonces el menos del determinante, 27 por la fuerza seno de teta igual a 0. En J tenemos menos 4 por F coseno de teta seno de phi, y acá se cancela con el menos del determinante, entonces queda más 27 por la fuerza coseno de teta por coseno de phi igual a 0. Y en K tenemos que menos con menos más 4 F seno de teta menos 11 F coseno de teta coseno de phi igual a 0. Ahora recordemos que lo que queremos hallar es este, que es el momento en Y. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos acá 4F por coseno de teta seno de phi, y este lo podemos despejar de la ecuación 1. Esta es mi ecuación 1, 2 y 3. Entonces, despejando, vamos a tener, este es mi momento en X, momento en Y para recordar y momento en Z. Entonces, tenemos que mi momento en X va a ser igual, pasamos este a sumar, más 27 por F seno de teta igual a 11F por el coseno de teta seno de phi. Pasamos a dividir y nos quedaría momento en X más 27F seno de teta sobre 11F es igual al coseno de teta y el seno de phi. Entonces ya podríamos reemplazar este valor acá. Y adicional, este coseno de teta, coseno de phi, también lo podemos despejar de la ecuación 3. Entonces decimos que pasamos este acá a sumar y este a restar, entonces decimos 11 por F coseno de teta coseno de phi es igual a 4 F seno de teta menos el momento en Z. Y pasando a dividir, decimos que coseno de teta coseno de phi es igual a 4F seno de teta menos el momento en Z sobre 11F. Acá tenemos la ecuación ya reemplazada con los datos que habíamos hallado previamente, entonces seguimos resolviendo. Decimos que esto es igual a menos, la fuerza con la fuerza se va, 4 por 27 es 108, entonces vamos a tener menos 108 de F seno de teta menos 4 por mi momento en X sobre 11 más igual 27 por 4 es 108, entonces tenemos 108 por F seno de teta menos 27 por mi momento en Z sobre 11. Acá es el mismo denominador, entonces podemos sumar los numeradores. Decimos que esto es igual a menos 108 más 108 se cancelan,
Y me quedaría menos 4mx menos 27mz sobre 11. Aplicamos el menos, aquí esto se va. Nos quedaría que mi momento en 4 veces el momento en x más 27 momento en z sobre 11. Este es mi momento en y. Entonces recordemos que el ejercicio nos daba el momento en x y el momento en z. Vamos a recortarlo por acá. Momento en x nos dice que es igual a menos 77 libra por pie. Y el momento en z es igual a menos 81 libra por pie. Ahora reemplazamos estos datos para hallar el momento en y. Entonces, mi momento en y va a ser igual a 4 por menos 77 libra-pie más 27 por menos 81 libra por pie. Esto sobre 11. Uy, qué pena. Entonces, nuestro momento en y sería igual a 200 menos 226.81 libras por pie.